Dios, podemos grabarla ahora. Sean bienvenidas a este tema que es el inicio del año nuevo en los tiempos del Eterno. Aunque les voy a comentar, es un preámbulo porque el tema del año nuevo lo voy a dar más tarde, precisamente porque es un poquito eh, largo el tema y lo que quiero es darles algo importante que es respecto al equinoccio y poder entender ahorita nada más lo que está pasando con el equinoccio. Entonces, ayer finalizó el año anterior, ¿ok? Se acabó el año. ¿Por qué sabemos? Porque cuando es luna nueva, cuando está totalmente oscura, ese es el último día del mes anterior. Y cuando es la luna con una rayita de luz, que es una proporción de un día, es el inicio del mes. Pero Dios nos ha dicho que nuestro año de sus tiempos del Eterno empiezan en estas fechas, es decir, siempre es después del equinoccio de primavera, pero lo que quiero ver con ustedes el día de hoy es precisamente el tema del equinoccio. Vamos a orar antes que todo. Entonces dice Mateo 18:20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Las invito a orar. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias Señor por permitirnos tener conocimiento de tu palabra, tener conocimiento de cómo has diseñado tanto, bueno, los cielos con esos astros que son el sol, la luna y las estrellas, las que nos dictan o nos dicen en qué tiempos estamos, en los tiempos de nuestro Creador, del Dios eterno. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu presencia por medio del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a comprender la importancia de saber las fechas que dan el principio de un nuevo año y así cada mes con la luna nueva creciente. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y te pedimos bendición para las hermanas que han de entrar también y aquellos que vayan a ver esta grabación. Te damos todo la honra y la gloria a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Ok, entonces vamos a ver el tema de precisamente, vamos a ver tres temas en cierta forma. Entonces, el primero va a ser lo que es el inicio de la primavera. Estamos iniciando la primavera precisamente es del 20 de marzo al 21 de junio, que es cuando empieza después la siguiente estación, que sería verano. Vamos a ver el tema del equinoccio, por qué se hace ese fenómeno del equinoccio, lo cual nos indica el inicio de la primavera para el hemisferio norte y el equinoccio que se llama de otoño para el hemisferio sur. Y por el tiempo, el tema de lo que es el inicio del mes primero y también que da pie a ser el inicio del año. Hoy estamos festejando el año nuevo. Entonces, ese tema, que es un poquito más largo, lo vamos a ver más tarde. Primeramente Dios hoy, que ya espero que arregle mi laptop. Muy bien, entonces en el tema del inicio de la primavera, ¿cómo sabemos que inicia la primavera? Bueno, estamos a 20 de marzo, así que estamos comenzando la primavera, pero no siempre la primavera cae el 20, a veces cae el 19, a veces es el 21. Por ejemplo, la primavera del 2024 comenzó el 19 de marzo a las 21 horas con 6 minutos, es decir, en la noche. Curiosamente, tiempo del centro de México. Les voy a dar mi tiempo, pero a ustedes tendrán que mover su horario, es decir, por ejemplo, en Colombia y México nos llevamos una hora. En Colombia entonces fue a las 22 horas. Si alguien está en California, ahorita sería a las 20 horas en el 2024. Entonces tienen que mover, es el mismo horario y nada más es mover sus horarios para saber. En la primavera del 2025 comenzó el 20 de marzo a las 3 de la madrugada con 1 minuto, hora del centro de México, es decir, a las 4 en Colombia y a las 2 en California, con este nuevo horario. Es que con eso de los que nos cambian los horarios es una confusión tremenda.
En este año 2026, el inicio de la primavera del 2026 en México será, que ya es, el 20 de marzo a las 8:46 México. Estamos, ahorita conmigo son las 8:15. En Colombia van a ser a las 9:46. En el este va a ser a las 10:46 y así. En Chile es a las 10:46 de la mañana y en California es a las 7:46. Bueno, también tengo el dato del próximo año. La primavera del 2027 comenzará el 21 de marzo híjole, no alcanzo a leer porque justo me quedó donde estoy dando avance, pero no recuerdo ahorita, déjenme ver si lo puedo ver en mi laptop. Bueno, no importa, ustedes lo están viendo o tal vez no, no lo sé. Pero si se fijan, avanzó del 19 al 20 y va a ser después el 21 y el 28 después va a seguir avanzando este es del 2028, el próximo año que sigue del 27. El 20 de marzo en México va a ser a las 2 de la madrugada 16, empieza primavera, pero es otoño en el sur y también son los datos de lo que es el equinoccio de septiembre o de otoño para nosotros y también está el solsticio tanto de verano como de invierno. Son datos que tomé para darnos una idea de cuánta información podemos obtener ahora. Bueno, eso fue con respecto al inicio de la primavera. Y bueno, ¿cómo sabemos? Porque nos lo dicen los astrónomos, perdón, pero nosotros no sabemos cómo cómo saber cuándo es exactamente la primavera y en qué momento. Bueno, pues tenemos en México, hay muchos lugares donde se han construido en el tiempo prehispánico. Antes de que vinieran a colonizar México, habían muchas pirámides. En este caso, el equinoccio nos marca la primavera en el hemisferio norte, pero también a la vez ese mismo sol en la mañana en el hemisferio sur también marca lo que es equinoccio, el equinoccio de otoño. Algo que nos puede, perdón, algo que es importante ver es la Torre de Babel. Ciertamente la Torre de Babel estaba haciendo alusión a la adoración del dios Sol. Así que estas pirámides que hay alrededor no solamente del país México, sino de todo el mundo, son de la misma historia que se dio a conocer en aquellos tiempos de la Gran Babilonia, que cuando se confundieron las lenguas se llevaron toda esa información. Así que se ha transmitido de generación en generación la adoración del sol y estar en observancia al sol. Sin embargo, a nosotros ahora nos sirven esas medidas para saber cuándo pasa el sol precisamente por lo que es la línea imaginaria del Ecuador. ¿Qué significa equinoccio? Bueno, etimológicamente la palabra equinoccio eh, proviene del latín a equinoctium, que se forma a partir de las palabras a equus, que significa igual, y nox, que significa noche. Por lo tanto, lo que significa es noche igual. Sabemos que cuando pasa el sol precisamente por esa línea imaginaria del Ecuador, nosotros tenemos en ambos hemisferios un promedio de el día y la noche que tienen una duración aproximadamente igual. Tenemos en México un templo que se llama el Templo de Teotihuacán. Es famoso por su pirámide del Sol y de la Luna. Esta es la pirámide del Sol. Está ubicada en el Estado de México, cerca de la capital de nuestro país, que es la Ciudad de México. Y esta otra imagen esta pequeña, es la pirámide de la Luna. La pirámide del Sol fue construida entre el año 100 y el 250 después de Cristo. Y eso nos hace pensar en los tiempos en los que nuestros apóstoles estaban predicando la palabra de Dios cuando ya nuestro Señor Jesús había muerto. Y en esos tiempos aquí ya se estaban construyendo estas pirámides. Entonces ya había gente con estas religiones paganas
y haciendo adoración al sol. Esta pirámide tiene una altura de 65 metros y está orientada hacia el poniente, coincidiendo con la puesta del sol en días específicos del año. La pirámide de la Luna dice que es con una altura de 45 metros y esta pirámide cerraba al norte la calle de los Muertos y simboliza la importancia de Teotihuacán en la cultura mesoamericana. Se realizaban rituales en su plataforma superior en honor a la diosa Chalchihuatilhue. Son nombres difíciles para mí pronunciarlos. Esta era la diosa del agua relacionada con la luna. Esta es una imagen de otro de los templos en donde también se le ha prestado atención a el sol. Dice, este es el sitio arqueológico maya llamado Chichen Itza. Significa boca del pozo de los Itzaes, haciendo referencia al cenote sagrado. El cenote es un hoyo en la tierra, pero en ella tienen, entra muchas de las veces la luz y hace en este caso hay lugares donde entra la luz debajo de los cenotes y se forman cierta luminosidad en estas cuevas. Bueno, aparte, este sitio arqueológico, Chichén Itzá, se ubica en el poblado de Tinum, que es en Yucatán, al sureste del país, en México. Es conocido este templo por el fenómeno de la serpiente que desciende por la pirámide de Kukulcán durante el equinoccio. Kukulcán era el dios de la serpiente emplumada y esta baja precisamente, es un efecto, obviamente, es un efecto que parece que va bajando la serpiente. Dice, este fenómeno astronómico y cultural simboliza la llegada del dios Kukulcán para fertilizar la tierra e iniciar un nuevo ciclo agrícola. Este evento ocurre cuando la luz del sol proyecta una sombra en la pirámide, creando la ilusión de que una serpiente baja por las escalinatas. En la siguiente parte es un video. Bueno, este es el templo del dios Kukulcán. Si alcanzan a ver, la verdad no sé si ustedes también no se alcanza a ver un círculo que puse, porque ahí está la cabeza de la serpiente. Y no les puedo señalar desde aquí el hecho de que dónde se va a formar esa ilusión de que va bajando la serpiente. Espero que se pueda ver el video y que no me mande a YouTube. Ok, va bien. Ok. Si se fijaron en la ilusión de que va bajando la serpiente por las sombras, es impresionante por el hecho de los cálculos matemáticos para haber hecho esa ilusión, ¿verdad? Y bueno, era por la adoración del dios Kukulcán, que es una serpiente emplumada. Sabemos de dónde proviene esa inteligencia, lamentablemente. Del templo maya de Chaltún es otro de los templos que hay en México que me gusta mucho porque hay una manera muy interesante de poder saber cuándo es el día exacto en el que el sol pasa por el equinoccio, perdón, por el ecuador. Tenemos que tomar nota donde quiera que estemos en todo lo que es Latinoamérica, o sea, en cualquier parte del continente americano y cualquier parte del mundo, en ese momento en el que el sol está pasando por esa línea del Ecuador, tenemos que encontrar un punto para poder
saber que cuando haga esta sombra en donde nosotros la podamos marcar, sabemos que estamos en el inicio de la primavera. Y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotras. Lo vamos a ver al final. Bueno, platicado, pero lo vamos a ver. Dice, el templo maya, eh, Chaltún, su nombre significa lugar donde hay escritura en las piedras. Está ubicado en el estado de Yucatán, México. Este templo, déjenme ver si puedo ver de este lado, no, bueno. Este templo tiene una ventana en la puerta trasera y una puerta en la parte delantera. Am, Están ubicadas, perdón, la cual solo 2 días del año coinciden. Esto marca el equinoccio de primavera, que esto es en marzo, y el equinoccio de septiembre, que es, perdón, el de otoño, que es en septiembre. Los rayos del sol se alinean y pasan por ambas estructuras, es decir, el sol tiene un recorrido que es un poquito complicado para que lo podamos entender si no vemos un tema que no lo he dado y ahora que no tengo la computadora me va a costar un poco de trabajo, pero es precisamente el tema de los astros de la luna, el sol y las estrellas, de cómo realmente están en este planeta y por eso podemos ver que el sol pasa exactamente por ese recorrido, como lo dice la palabra de Dios, tiene no recuerdo exactamente la palabra, un camino, un derrotero el sol, que cuando pasa por esa parte, exactamente esa línea sobre la línea del Ecuador, es que nosotros en cualquier parte podemos marcar la sombra o la línea que va haciendo para saber que es siempre en ese día, el día de la primavera. ¿Ok? Entonces, los rayos del sol se alinean y pasan por ambas estructuras, es decir, la puerta y la ventana o la ventana y la puerta, siendo vista desde otro punto donde convergen las tres estructuras para crear tal fenómeno. Lo vamos a ver a continuación en un video. Ok. Matemáticas. Muy bien. ¿Se dieron cuenta cómo es que, bueno, no, es en este video precisamente, nos va a explicar también. Bueno, ese monolítico que está al fondo o esa piedra que parece también un tanto un obelisco, es en donde se tiene que tomar referencia. Por allí debe de converger o coincidir ese rayo solar pasando por ambas ventanas o ventana y puerta y tiene que llegar ahí. Entonces, cuando va la gente, se sienta todas las personas que quieren ver ese espectáculo en la parte trasera de ese monolítico. Hay otro observatorio prehispánico que se llama Xochicalco.
y es muy interesante porque aunque aquí podemos decir que empieza la primavera a tal hora, que es en un ratito más, en 15 minutos, espero terminar antes, para que por favor vayan a cualquier parte donde puedan ver que el sol está marcando a esa hora, dentro de 15 minutos, los rayos del sol, ya sea, yo por ejemplo voy a salir a la calle porque tengo una vecina, todavía vivo en la ciudad, tengo una vecina que tiene la casa muy alta, así que el sol no me va a alcanzar a dar en la parte de la azotea probablemente, pero hay un poste afuera de mi casa que yo podría marcar y podría, porque el sol entra del este, que es del lado derecho de la calle, lo que es para llegar al centro, y entra muy bien ahí el sol y podría yo marcar exactamente una rayita a esta hora donde yo sepa que el próximo año, a la hora en que coincida esa línea con la sombra que hace el poste por los rayos del sol, es el día del equinoccio. Y lo voy a ir viendo cómo se va a ir moviendo esa rayita a la hora, tiene que ser a la misma hora en este caso. Pero, por ejemplo, en este video que vamos a ver ahorita, eh, para que el sol entre en forma exactamente horizontal, vertical, tiene que ser al mediodía, exactamente cuando el sol está pasando exactamente encima de este orificio en esta cueva, es cuando saben ellos que es el equinoccio, porque está pasando exactamente en esa línea que tiene el sol al estar dando vueltas, que yo sé que va a ser difícil cuando lo escuchen, pero está dando vueltas sobre nuestro planeta. No es que estemos nosotros girando alrededor del sol. Eso lo vamos a ver en una clase para que lo podamos comprender mejor. Solo les pido paciencia y con lo que acaban de escuchar, para los que les cause así como, ay, eso no es verdad, bueno, hay que ver cómo funciona el sol, la luna y las estrellas conforme a lo que Dios ha creado. Vamos a ver el video. Hermanita Silvia se ve, pero no se escucha. ¿Es así? Eso lo vamos a ver en la proyección de la imagen en la parte baja, Ya. porque se genera un efecto como de una especie de lente. Y esto es importante porque hay una pieza en el museo, un disco de cerámica, que tiene precisamente el diámetro correspondiente exacto a lo que tenemos en la parte superior del observatorio. Nos indica que posiblemente podía haber sido utilizado como un obturador para poder generar alguna serie de observaciones específicas durante una temporada del año. Ahora, sobre el efecto que podemos visualizar aquí, inicia entre el 29 y el 30 de abril de todos los años, de cada año. Tiene una duración de 105 días exactos, y esto tiene una relación directa con el calendario ritual mesoamericano, que era compuesto de 260 días. Se ha relacionado mucho precisamente que el momento en el que el haz de luz solar entraba exactamente aquí en el observatorio, el primer día que entraba, les daba la oportunidad a los xochicalcas de saber que era el momento para iniciar a preparar las tierras porque ya venía la temporada de lluvias. También resaltar que durante la fecha del máximo del paso cenital, que tiene una duración aproximada de 42 minutos, y en donde se ve completamente el ancho de los 36 centímetros proyectado sobre la claridad, se puede observar iluminado prácticamente hasta la entrada de lo que hoy es esta
caverna prehispánica conocida como el Observatorio Prehispánico de Xochicalco. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. ¿Qué les pareció esta última presentación? No sabía que no se estaba escuchando. En fin, les pido una disculpa, no me había dado cuenta. Hace rato había compartido el audio y ahorita, gracias hermana Esperanza, porque si no, no lo hubieran escuchado, aunque sea lo último. Bueno, pues hoy dentro de unos minutos les comentaba, vamos a poder experimentar el fenómeno astronómico en nuestros hogares, máxime si ya vivimos en el campo. ¿Por qué? Porque podemos salir afuera de la casa y encontrar un lugar donde podamos tener dos referencias o tres, porque debe de coincidir. Son tres referencias. El sol debe de atravesar o pasar por algo y después por otra cosa y entonces un punto para poder hacer esa alineación y entonces saber que el sol está pasando exactamente hoy por lo que es la línea del ecuador, la línea imaginaria, y aunque está sobre la línea del ecuador, el sol nos viene a dar a todos por igual esa misma información de sus rayos. Entonces, aunque está haciendo en el ecuador y todo lo que es la línea del ecuador, no sé si también Colombia atraviesa la línea del ecuador, entonces tienen la manera de poder ir a ver a esta hora, que es lo que según los astrónomos, sí, nos indican que es el comienzo de la primavera, ¿ok? Con el equinoccio de primavera, pero como acabamos de ver aquí, ese mismo día, solamente un día al año, el sol pasaba sobre este observatorio y iluminaba, como acabamos de ver, exactamente el círculo completito. Bien, esto es porque había dos referencias. Una, que es la parte de la boca de lo que le llama la chimenea, o sea, la parte alta. Ese es un orificio por el que tenía que coincidir con el que termina siendo la parte de abajo de lo que es el techo de esta bóveda o de esta caverna. Esos son los dos puntos referenciales. Y bueno, el tercer punto de observación sería el suelo, ¿no? Cuando estando de ese grosor, lo que en la parte de arriba del observatorio es el suelo, pero en la parte de abajo de la cueva es el techo, ese grosor de piedra es lo que está haciendo esos dos puntos de referencia. Así que el sol, en lo que está avanzando en los días, el sol está un poco inclinado y no lo marca o no se difunde el sol como lo vemos en esta imagen, sino que va avanzando y cada vez que va acercándose, en este caso que viene del hemisferio sur, que para ellos era, nosotros estábamos terminando el invierno, ellos estaban terminando el verano. Ujú. Entonces está recorriendo el sol sobre la Tierra, cuando pasa por el Ecuador, por esa línea, exactamente en esa línea del Ecuador, es cuando a todos nos va a marcar en donde estemos esa luz que nos tiene que marcar que estamos en el equinoccio de primavera. O sea, qué mejor que esté allá, pero aquí también, por ejemplo, estando en México, que estamos a distancia del Ecuador, tenemos esa facilidad de poderlo ver. Entonces, eh, dice aquí, aparte de lo que terminando esta clase podemos ir a buscar entonces la salida del sol, que ya salió, es decir, ¿por dónde sale el sol? Por el oriente o por el este. Y ubicar esos dos puntos que sean visibles, que tengan una distancia para que coincida, es algo que pongan los que ya viven en el campo, pueden poner algo que debe estar fijo para que coincidan y busquen ustedes por dónde va a pasar en cuanto lo acomoden y que tengan un punto de referencia. Y el día siguiente, mañana, van a ver que ya no va a coincidir al 100% y cada vez va a ser diferente porque el sol va a seguir girando sobre la Tierra hacia el siguiente punto, que es el término de la primavera, que es exactamente cuando pasa el sol sobre lo que es la línea imaginaria también del trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Y entonces termina la primavera y comienzan ahora 3 meses de lo que es el verano y vuelve otra vez a regresarse sobre esas mismas
líneas que va girando el Sol no alrededor de la Tierra, sobre la Tierra, y nuevamente va a pasar por a marcar esta luz en el equinoccio del otoño para nosotros en el hemisferio norte, pero para los del hemisferio sur va a ser ahora el inicio de la primavera. Y esa es la forma en que trabaja lo que son estas invenciones del hombre que nos han ayudado también a entender. Aquí yo les comparto, porque ustedes pueden buscar en el internet con alguien que les pueda dar que les pueda dar la información de del el día ay, ¿cómo se llama? Bueno, solsticios y equinoccios, en mi caso sí y le puse de Mexicali, porque Mexicali tiene el mismo horario que California, y en California es a las 7:45, es decir, en unos 4 minutos más, y también en lo que es mm, en Mexicali, porque tienen ese mismo horario. También puse el horario de lo que sería el horario de las montañas, que lo tiene también otro estado aquí en México que se llama Tepic, y tiene el horario de lo que es, por ejemplo, Utah en Estados Unidos y así. Entonces a ellos también les corresponde el de las 7:45 por ese cambio de horario, porque el sol ya va a estar más arriba del hemisferio norte. Esto lo vamos a entender cuando les explique lo que les decía hace un rato de cómo es que Dios puso el sol, el sol, la luna y las estrellas en nuestro sistema planetario, en realidad, no solar. También en Fresnillo, que es donde yo vivo, en Zacatecas, dice que es a las 8:46 en lo que es el equinoccio de primavera. Para Colombia, le puse equinoccio en Mérida, que también es un horario dice aquí las 8:45. Todavía tiene también el horario que tenemos nosotros acá en el centro, por lo mismo que ya está más cerca. Bueno, aquí se los marqué con el equinoccio de primavera en este año de hoy, 20 de marzo, a las 7:46, lo que es Canadá y Estados Unidos, en el horario del Pacífico, que es el color verde que vemos allí. Y también México tiene una parte que es el noreste, que también tiene eh, noroeste, perdón, que es también este mismo horario, a las 7:46. También la siguiente franja, que también eso lo vamos a entender, ahorita nos lo han enseñado así, porque es parte de la falsa educación, pero ya lo vamos a ver más claramente como Dios lo diseñó, y el horario para Canadá, Estados Unidos y México con el horario de la montaña para ellos, y para México es el horario del Pacífico, que es el mismo, 7:46 ahorita por el cambio de horario. Y en el caso de Canadá, Estados Unidos, que es la hora central, México es la hora del centro, y también países de Centroamérica. Ahí podemos ver Belice, Guatemala, El Salvador y demás tienen también ese horario, y va a ser a las 8:46. Es en mi caso conmigo, México y otros estados, digo países. Siguiente franja en Canadá y Estados Unidos es la hora este, y también son los países del Caribe y área del Ecuador. Le puse un asterisco porque ahí está el Panamá, no, Panamá no. No recuerdo qué país está ahí, que también le toca ese horario a las 9:46. Por ejemplo, está Colombia en ese horario. Para Canadá y Estados Unidos también hora este, y los países del hemisferio sur, que son Chile, Argentina y Brasil, es a las 11:46. Y por último, lo que sería Groenlandia, no recuerdo si lo puse o no. Sí, Groenlandia y los países del hemisferio sur, que son los últimos en naranja, que son Chile, Argentina, Brasil, están en el horario a las 11:46. No estoy segura si es 11 o 12, porque nos llevamos 5 horas en toda Latinoamérica, desde California, que serían a las 6:40, no, 7:45, México 8:45, Colombia, Ecuador 9:45, los de los que están en el
Las islas del Caribe, si no me equivoco, son a las 10:45 y a las 11, sí, les toca a ellos. Bueno, es un poco confuso y vaya que me hago bolas. Bueno, más tarde vamos a ver cómo es que podemos entender el inicio del mes. Por lo pronto, feliz año nuevo. Esta luna la podemos ver hoy muy cerquita del sol. Está tan pequeña, pero si quieren salir y buscarla, tiene que estar cerca del sol. Esta luz que está emitiendo esta luna es la que tiene que estar alumbrando, siendo alumbrada por el sol. Es decir, el sol va primero y detrás del sol, porque acuérdense que el sol viene del este y luego va al oriente o perdón, al occidente, o bien del oriente al occidente, o bien del este al oeste, o bien del oriente al poniente. Todos esos nombres tienen. No recuerdo si los alcancé a poner o lo vamos a ver después, ¿cierto? Entonces vamos a terminar para que vayan ya a ver dónde están los rayos del sol y vamos a hacer una oración final. Las invito, si pueden, a venir conmigo a hacer la oración. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo sea tu nombre por toda la eternidad, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener un poco de más conocimiento de cómo está realmente nuestro planeta, de cómo tú diseñaste estas mediciones del tiempo, porque tú eres el Dios del tiempo. Y te damos gracias porque nos das entendimiento y de la verdadera educación, esa sabiduría que proviene solamente de ti, y te pedimos que no solo nos quedemos con esta información, sino que también la podamos compartir a otros. Gracias, Padre, por todo este diseño tan maravilloso en nuestro planeta, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo nuestro Redentor. Amén. Muy bien, hermanas, pues ya es la hora. Amén. Gracias por tu atención. Gracias. De Gracias, nada, hermanita. nos vemos en la tarde para continuar aprendiendo. Espero que ya me funcione el equipo y las dejo con este mismo, precisamente Dios ha puesto su ley en Shabbat. God took 6 days and created earth and moon, the stars and sun. On the seventh day he rested from the work that he had done. Then he blessed it, made it holy as a gift for every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. See him worship on the Sabbath as his weekly custom was. Feel the fury of the rabbis, for he would not heed their laws. So they killed him on a hillside as the sun began to fade. But he even kept the Sabbath as they laid him in the grave. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. Oft forsaken and forgotten, desecrated and
profaned, but the sacred fourth commandment is still valid and unchanged. Hear the Father gently calling, if you love me, heed each one, not for merit or salvation, but because you love my Son. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy.